Ya, Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Súper bien. Súper. Hoy día, miércoles, la mitad de semana, es como bien complicadita. Uno ya está con un poquito más cansado, así que vamos a tratar ahí de ponerle harto ánimo. Em, Sobre todo porque hoy día, de hecho, precisamente todo lo que vamos a hablar hoy día está relacionado, por supuesto, a alimentos. Pero hoy Sí, día tengo que hacer después de esta sesión, me toca ir a hacer un desarrollo de producto. Entonces, cuando ya, hago desarrollo de producto, yo tengo que tener la cabeza súper concentrada, porque en general los alimentos, o sea, es súper complejo todo. Entonces, claro. qué bueno que lo pudimos hacer hoy día, así estoy en este capítulo muy centrada en alimentos y después me voy a trabajar con alimentos, así que sigo la línea de, sigo mi línea de trabajo. Genial, genial. Bueno, siguiendo eso, Karen, cuéntanos un poquito quién eres, po, qué estás haciendo actualmente, qué proyectos tienes, y ahí ya empezamos a full con la entrevista. Bien, bueno, mi nombre es Karen Cortés, como bien me conoces, como bien está ahí mi cuenta de Instagram. De profesión soy ingeniera de alimentos y soy consultora de negocios del rubro alimentario. Me dedico 100% a lo que es apoyar, asesorar a negocios del rubro alimentario en todos sus tamaños, o sea, desde emprendedores o personas que están aspirando, ¿cierto?, a ser emprendedores, medianas empresas y ya grandes empresas. Últimamente ya estoy trabajando con empresas más grandes porque están requiriendo las empresas grandes tienen un requerimiento súper específico. Bueno, como todos Ya, en verdad, pero tienen sí, súper claro, por supuesto, que la innovación o la tecnología es la vía en el fondo, porque la mayoría de las mm, empresas las empresas de alimentos, son un poco arcaicas en cuanto a la forma de trabajar. O sea, el ya, Excel es lo máximo a lo que apuestan. Entonces, claro, lo, lo que nosotros estamos haciendo, y de ahí sigo con esa parte con lo que estamos haciendo con respecto a los proyectos. Pero básicamente sí, me sí, dedico a eso, asesorar negocio alimentario, en cuanto a lo que es normativa. Que cuando hablamos de normativa nos referimos a lo que es permisos sanitarios, rotulado de productos, asesoría en buenas prácticas de manufactura, de fabricación, implementación de normativas de inocuidad. Y ya, esto ya llevamos haciéndolo ya hace unos 8 años más o menos. Ha ido migrando un poquito el perfecto, servicio porque al principio empecé haciendo etiquetados nutricionales. De hecho, los primeros etiquetados que hice fueron gratuitos. O sea, yo agarraba a cierto grupito de emprendedores y decía, oiga, su etiquetado, a veces ni siquiera tenían etiquetado o lo que tenían estaba malo. Entonces yo decía, oye, esto es súper importante en verdad. No es solamente por cumplir con la legislación, sino que es la primera comunicación entre tú y el cliente, entonces esto tiene que estar bien hecho. Así claro, que ahí claro, empecé a trabajar con pequeños emprendedores y de ahí fui escalando y ya ahora tengo una especialización en ese tema de rotulado, no solamente para alimentos nacionales, sino que también para Estados Unidos, Colombia, México. Así que mi especialización, la verdad es que es transversal entre cada normativa de cada país. Y bueno, en esta perfecto, consultora se llama Fija, yo lidero esta consultora, ya llevamos 8 años trabajando, yo llevo 8 años, pero la consultora lleva 7 años, y ya, proyectos tenemos varios, dentro de los más importantes tenemos precisamente lo que es innovación y tecnología para la industria alimentaria. ¿En qué ya, sentido? Todas las empresas trabajan el desarrollo de etiquetado nutricional de manera manual. O sea, de manera manual te sí, digo en Excel, ya. Incluso en algún momento, cuando me dijeron, no, yo lo hago manual, y yo le digo a la persona, trabaja en Excel. No, manual, a mano, con calculadora. wow, ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es esto posible en este siglo? Pero sí, la verdad es que la industria alimentaria en ese sentido no invierte tanto, o las medianas empresas no invierten tanto en tecnología, pero sí ya, ahora las grandes empresas, obviamente para ellos lo más importante es la eficiencia. Y mm, en un desarrollo de etiquetado nutricional, un profesional le pueden tomar 2 o 3 horas diarias, entonces es mucho el tiempo que, ya, que destinan a una tarea.
repetitiva, una tarea que logra ser súper fome. Así que en base a eso nosotros desarrollamos hace 3 años un software que desarrolla etiquetados nutricionales. Básicamente tú colocas la receta, parte de información clave que tiene que tener la etiqueta y él te diseña la etiqueta con los sellos, con todos los descriptores nutricionales que competen al producto. Pero ahora estamos haciendo una migración de ese producto a algo mucho más profesional, algo mucho más grande, mucho más seguro. Seguro porque las empresas requieren eso, o sea, no quieren que les copien la Claro, receta o buscan que toda su forma de trabajar el desarrollo de un producto sea lo más confidencial posible. Entonces, estamos optando por esa opción, ya el software se está trabajando full. Esperamos tenerlo ahora ya listo en enero y ya se está vendiendo en el fondo. O sea, ya estamos conversando con grandes empresas, entre ellos está Sodexo, Minera Escondida, Bread Master, Soprole. Entonces, para que se dimensione un poco el nivel que uno pensaría, oye, pero es que estos temas son tan, el tema de etiquetado es algo que toda la vida se ha hecho, o sea, como a nadie se le ocurrió hacer un software. Efectivamente hay varios software, pero así como lo que nosotros estamos construyendo, súper específico de la normativa chilena y muy actualizado, eso actualmente no está en el mercado, así que aprovechamos, por supuesto, ya, la oportunidad. perfecto, perfecto. Oye, y bueno, escuché un poco de lo que me comentabas. Tú también has estado trabajando con Colombia, México, relaciones con Estados Unidos. Haciendo como una breve comparación, metiéndonos en Chile. Empecemos como a nivel general y de ahí vamos ahondando un poquito más en las cosas. Eh, ¿Cómo se alimenta el chileno? ¿Cómo está el mercado chileno en relación, bueno, a las leyes de etiquetado? ¿En qué cosas de repente se está fallando? ¿Qué se podría mejorar? ¿Cómo ves un poquito el mercado chileno en relación al tema de alimentos? Mira, en general, mercado chileno en temas de rotulado es bastante serio. De hecho, creo que de Ya. Latinoamérica uno de los más serios. Me toca ver mucho producto importado que viene de distintos países de Latinoamérica o de Europa y hay cosas que en Chile o no se permiten porque ya son aditivos que no se utilizan aquí en la industria alimentaria, pero en otros países sí. Y además la exigencia de que el rotulado tiene que ser perfecto. Entonces, por eso también nosotros nos Mm, metimos en el área del desarrollar un software, ¿cierto?, que me hiciera perfecto el rotulado, porque en Chile se exige que eso se cumpla a cabalidad. Entonces, ya, en general, el chileno se va a alimentar acorde a las normativas también. O sea, el hecho de que se haya sacado el tema de la ley de los sellos, de la ley 20.606, así se llama, sí. ayudó a que muchos chilenos, si bien ahora la gente dice, bueno, mientras más sello, más rico, sí, la verdad es que sí, pero eso también ayudó a que la gente fuera mucho más consciente de qué era lo que contenía el producto, empezar a leer los etiquetados nutricionales y empezar a entender bien cómo se tenía que alimentar. Ahora, una cosa es entenderlo y otra cosa es aplicarlo. Aplicarlo es Ujú, complicado, súper complicado, porque sabemos que ahora está mucho la guerra, ¿cierto?, con la información. Hay mucha sí, desinformación también respecto a los aditivos, ¿cierto? Se logra demonizar harto el uso de aditivos y hay muchas propuestas, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo veo en redes sociales generalmente? Lo más masivo, porque yo creo que la gente no se va a meter a Google a leer un estudio, porque es mucho tiempo, entonces es claro. mejor digerir la información rápida en redes sociales. Pero en general, lo que se transmite en redes sociales es aliméntate bien, lo que significa es básicamente no comas azúcar, no consumas aditivos y elimina prácticamente los carbohidratos. Entonces, eh, esa desinformación también genera ese pánico en la gente y la gente finalmente empieza a buscar alternativas. O sea, podemos ver el vaso medio lleno de pensar, bueno, está bien que que haya desinformación porque así la gente se informa, ¿cierto? Porque la gente va a Sí, buscar alternativas. Em, pero en general la gente sí es bien consciente de lo que tiene que consumir. Y en general aquí en Chile la alimentación es bastante completa. O sea, tenemos el supermercado, bueno, he recorrido varios supermercados de varios países y en general los supermercados aquí en Chile tienen mucha variedad y tienen mucha variedad de precios.
Entonces, en ese sentido, la alimentación logra ser súper, o sea, hay para todos Claro, para todos los segmentos. Entonces, claro. puedes decidir, ya eso es muy bueno, puedes decidir. Mm, Y, mm, y la verdad es que si pudiéramos decir si bien o mal, no me gusta encasillar las cosas como si nos alimentamos bien o si lo alimentamos mal. Simplemente sí. nos alimentamos acorde a lo que nosotros tenemos, que es la Ujú. disponibilidad de alimentos que nosotros tenemos, y ya. Y Y, pues, sí, dime, no. que me pasa, por ejemplo, que em, en general la gente, o sea, aquí se habla mucho de que comemos mucho pan. La verdad es que el pan no es tan malo. Entonces, Mm, y si nos comparamos con otros países, en Estados Unidos, donde realmente el desayuno, esto sí, no un montón de cosas, claro, mucha grasa, ¿cierto? Es como, en verdad no estamos tan mal. Entonces, como que si hacemos la comparativa, podemos decir, nos alimentamos bien. Ahora, si nos comparamos con Colombia, donde allá el desayuno generalmente es mucha fruta o es una cazuela, ¿cierto? Allá le llaman sancocho, no sé. Es como sí, que uno puede decir, bueno, estamos en deficiencia, ¿ya? Pero claro. sí, si lo comparamos, podemos decir bien o mal. Claro. Oye, ¿y cuál crees tú que sería el mayor desafío a superar en relación a hábitos que tenemos los chilenos? No solamente, claro, no solamente, por ejemplo, el tema del desayuno, cosas así, sino que al momento inclusive de ir al supermercado. ¿Qué puedes notar tú ahí que quizá podría ser un buen cambio, un desafío a cambiar para tener una vida un poco más saludable? Mira, hay que desaprender hartas cosas. Primero que Ya, todo, pensar que no podemos optar a buenos alimentos. Em, ya, Muchas veces, porque tú vas al Jumbo, en el Jumbo hay un mm, costo, hay un precio. Vas a Líder, tienes otro precio. Vas a Santa Isabel, sí, tienes otro precio. Pero finalmente el producto logra ser el mismo. Entonces, yo creo que uno de los desafíos más importantes es generarnos el hábito de dedicarle el tiempo a la alimentación. Es más, perfecto. mira, el otro Ya, día subí una historia en Instagram porque yo había preparado las comidas de toda la semana. Mi semana dura 4 días porque el día viernes yo estoy en casa y ahí me preparo. sí, Y mucha gente, bueno, le dio like, mucha gente me comentó sobre cómo lo hacía para que se conservara el producto. O sea, para la gente resultó novedoso que alguien se cocinara, ¿cierto?, para toda la semana. Pero la verdad es que no tengo otra manera, porque de lo mm, contrario, en la semana o tendría que salir a comer afuera y tendría que gastar mucho, o tendría que cocinarme algo rápido y ya. Entonces, muchas veces el tema está en cuánto tiempo tú le vas a dedicar a eso, cuánto tiempo le vas a ya, dedicar a tu compra o cuánto tiempo le vas a dedicar a cocinar el alimento para finalmente alimentarte bien. Y lo otro también es súper importante en los tiempos, es cómo comemos. En general los mm, trabajos dan 20, 30 para comer, entonces claro, terminas comiendo súper rápido o te limitas a comer en ese horario, o dónde queda el desayuno, dónde queda la cena. Entonces, en general hay que desaprender el hábito de encasillarnos en no tengo tiempo o todo es muy mm, caro o, o finalmente no puedo hacer esto, no me puedo alimentar así. claro, claro. Ese es un Y desafío. perfecto. Oye, y siguiendo con esta persona que está en el supermercado, cogiendo los productos, viendo qué comprar. Eh, Cuando miramos un producto envasado, ¿ya? Enfocándonos en lo que son los productos envasados, ¿qué deberíamos analizar además del etiquetado nutricional? Que también nos vamos a meter un poquito en eso, pero ¿qué otras cosas de repente una persona debería fijarse de un producto para escoger o comparar con otro que sea también envasado? Bueno, el etiquetado nutricional es todo, básicamente. Una cosa súper importante que tiene el etiquetado es quién produce el producto. Porque una Ya, cosa es elaborado por Watt u otra cosa es elaborado, que en el fondo puede ser la misma marca. Supongamos una ya, leche, a ver, tiene a Loncoleche.
¿ya? Tiene acalo Sí, también. Supongamos agarramos una leche de calo, no es lo mismo que la haya sido procesado en la planta de Watt, porque es de la misma marca propia, a que haya sido maquilado en otra planta X. ¿Ya? Entonces, ok, eso es importante, fijarse quiénes están elaborando ese producto. Ahora bien, cuando vemos que un producto lo maquila una misma empresa, por ejemplo, Watts va a maquilar, puede maquilarle a otra empresa también, no necesariamente va a ser lo mismo, ya, ¿ya? Y por eso también la diferencia de precio, porque obviamente la maquila tiene que tener distintas opciones. Si se va a elaborar una hamburguesa, por ejemplo, y el cliente te está exigiendo que la hamburguesa tenga un costo menor a la premium, evidentemente los ingredientes que se van a utilizar ahí, aunque sea la misma maquila de la premium, evidentemente los ingredientes que se van a utilizar ahí tienen que ser más económicos. Entonces, ya. de alguna manera hay que disminuir ese costo. Así que eso es una de las cosas, fijarse bien quiénes son los productores. Lo segundo, por supuesto, los ingredientes. Se Perdón, cree Karen, muchas veces, perdón, te interrumpo justo ahí. O sea, cuando vemos quién es el productor, ¿tú recomendarías que sea idealmente alguien grande, o sea, conocido, o no necesariamente? no necesariamente, porque en el fondo, o sea, ¿qué es lo que te garantiza que un producto sea elaborado por una empresa reconocida? Todas las técnicas, o sea, todas las normativas que ellos puedan cumplir de inocuidad. O sea, eso es como lo principal. Ah, O ya, sea, ya, entendemos que Watts tiene todas las ISOs posibles, tiene Food Defense, tiene HACCP, que es lo mínimo que pueden tener esas empresas, tienen BRC. Entonces, se rigen los estándares de calidad que ellos tienen son mucho mayor que las empresas que no son tan reconocidas, ¿ya? Porque ellos ya, compiten con todo el mercado, ¿cierto?, de empresas grandes y la competencia en el fondo también se da como por eso, quien tiene más implementaciones. Entonces, eso por claro. ahí va más la cosa. Y bueno, respecto a los ingredientes, muchas veces se tiende a pensar que mientras más larga la lista, peor, ¿ya? Pero esa es la regla general, pero no es una cosa particular de cada producto. De hecho, si tú ves un kéfir, tiene una lista gigante de ingredientes, pero son todos probióticos. Mm, Entonces, no claro, necesariamente el tamaño de la lista es lo que va a marcar la pauta, sino que qué tipo de aditivos, qué tipo de aditivos ya, tiene. El orden también es importante, o sea, si en el fondo al final de la lista generalmente al final de la lista está sorbato de potasio, que es un conservante súper general, em, o dióxido de silicio amorfo. Si lo vemos al final de la lista, la verdad es que no pasa nada, o sea, se utilizan muy poquitas cantidades. Pero si vemos un ya, aditivo como segundo ingrediente y es una lista grande, y ahí es como que puede ser complejo. perfecto, perfecto. Entrando en el tema de los alimentos procesados y ultraprocesados, que se habla mucho de eso, de ese tema. ¿Tú nos podrías explicar un poco cuál es la diferencia y por qué tendríamos que estar al tanto de esto? ¿Por qué importa? Bien. Sí, es importante identificar ahí, porque muchas veces se habla de que no hay que consumir, se invita a no consumir alimentos procesados, pero la verdad es que todo es procesado, todo es procesado. Ya, Cuando tú hablas de procesado, estás hablando ya que, por ejemplo, cortaste y picaste una fruta. Ya eso perfecto. es parte del procesado. Un alimento no procesado es aquel que tú compras a granel, por ejemplo, compras la fruta a granel, listo. Pero un Sí, alimento procesado puede ser esa misma fruta, pero empacada, picada, congelada. ¿Sí? Partiendo por eso. Ahora bien, ya, el ultraprocesado pasa por más etapas. Pasa por etapa de método de envasado, de mezclado, de adición de aditivos, de moldeado. Entonces, depende de la cantidad de etapas que tiene el producto, el denominar si es ultraprocesado o no. Entonces, el ultraprocesado generalmente se va a componer de más aditivo porque para que el producto llegue intacto o tenga una calidad cierto particular, tiene que pasar por toda esa etapa. Para que ya, los embutidos, por ejemplo, logren ser lo que son, tienen que pasar por varias etapas.
mezclado, el sazonado, el empacado. Así que esa es más o menos a grandes rasgos la diferencia. Oye, y tú Ahora, hablaste, bueno, dime, sí, sí, dale. disculpa, faltaría quizás ahí especificar en el producto si es ultraprocesado o no. Ya, Pero claro, la verdad, ¿en qué ayuda eso en decir si es ultraprocesado? La verdad es que no mucho, porque, o sea, podría ayudar, sí, efectivamente, porque la gente dice ultraprocesado, lo elimino. Pero no todos los sí, ultraprocesados van a ser malos. Entonces es claro, como sería encasillar algo mal todos los alimentos. claro, claro. Oye, claro, tú antes hablaste de, bueno, de repente en la lista de ingredientes, ver dónde estaba, no sé, algún conservante, algún aditivo, y también relacionado a esto de los alimentos procesados. ¿Tú crees que hay algún ingrediente o tipo de procesamiento en los alimentos que, que se esté dando muy frecuente hoy en día? Que de repente tendríamos nos tendría que llamar un poco la atención. Em, bueno, el tema, lo negativo que trajo la ley 20.606 sobre los sellos fue la reformulación de todos los alimentos. O sea, tú, Ya, el otro día me pasó, de hecho, me llamó mucho la atención porque yo estaba en el supermercado, justo yo iba pasando por el pasillo de las galletas y una persona le comenta, era una pareja y la persona le comenta el hombre le comenta a la mujer, le dice, quiero llevar negrita, o sea, que ahora se llama choquita, quiero llevar unas choquitas, sí, pero ahora son tan malas como que no tienen nada que ver a lo que era antes. Como que yo no sé si le cambiaron el nombre y cambiaron la fórmula. Y yo dije, es que efectivamente pasa, o sea, lo que cuando nosotros mm, antes consumíamos un Chocman, que era como algo tan rico y era como wow, o sea, era como un evento canónico prácticamente comerse ese tipo de cosas porque eran muy ricas, ahora sí, no lo son. Y ese cambio es inminente porque se cambiaron las formulaciones, se quitaron los azúcares. Para quitar azúcar se tuvo que agregar aditivos que cumplieran la misma función del azúcar más allá del dulzor. Porque el azúcar te mm, da volumen, te da consistencia, te liga. Entonces, ¿cómo reemplazamos todas esas funciones del azúcar? Por supuesto que por muchos aditivos. Entonces, yo creo que lo que más, yo le pondría mucho ojo a los productos que no llevan sello. Yo estaría ya, mucho más atenta ahí para sacar ese sello que tuvieron que hacer. Meter más ah, aditivos, mira, cambio el sabor, forma. Entonces ahí está como, eso yo creo que en términos más generales, más que un aditivo específico. Porque en general el uso de aditivos en Chile está normado, se utilizan las cantidades adecuadas, entonces en el fondo no es peligroso que tú te consumas una choquita o que tú te consumas una taza con cereal y leche, eso no es peligroso. ¿Qué va a ser peligroso? Si tú vives a base de eso, que yo creo mm, que decir lo claro, el normal es la exceso, gente vivir a base de ese tipo de alimentos. claro, claro. Em, y pueden haber, bueno, me gustó eso que mencionaste de que no necesariamente un producto sin sellos es como que es tan seguro como se ve, o sea, igual habría que analizarlo también. Eh, Tal cual. ¿qué, qué- qué puede ser también otra señal que pueda delatar que un producto no es tan saludable como parece? Acá metamos a todos en la canasta, o sea, los que aparecen Ya. con qué sé yo, con el lema light, que el envase verdecito, todo. Porque estamos a ver, esta entrevista la puede ver gente que en verdad no tiene idea, que le cuesta de repente saber qué producto comprar o no. Entonces, eh, veamos todas las opciones. ¿Qué cosas debería tener mucho ojo una persona para decir esto en verdad es saludable o no? Mira, el término, vamos a hablar de algo general, pero me voy a ir a algo más general todavía. Eso, El término eso, eso. saludable es súper relativo, es muy relativo. Lo que es saludable para mi mamá no necesariamente es saludable para mí. Mi mamá es celíaca. Entonces, yo siempre la pongo como ejemplo porque ella cuando ve un producto sin gluten, para ella es bien, súper, me sirve. Pero yo cuando veo un producto sin gluten, a mí no me sirve realmente. Claro. Porque para que el producto
sea sin gluten, tiene que también llevar aditivos para que la masa sea extensible, para que pueda reemplazar, mismo caso del azúcar que te comentaba, para poder reemplazar todas las propiedades reológicas que tiene algún ingrediente, ¿cierto? Toca hacerlo con aditivos. Entonces, en términos generales, tiene que ver con los aditivos. Todos sabemos identificar aditivos, yo creo. La mayoría de las personas puede identificar cuándo es un aditivo o cuándo es un ingrediente o un monoingrediente. Sí, Entonces, en términos generales, yo creo que eso. Ahora, no se trata de asustarse de, no, no compro nunca más alimentos con aditivo porque eso es casi imposible. Pero sí, si tú tienes una opción, por ejemplo, si estás viendo un pan, que, o sea, si tienes la opción, ojalá de comprar marraqueta, comprar marraqueta. Que la marraqueta tiene aditivo también, pero un aditivo es uno o dos aditivos que se utilizan para que la masa sea más, para que le dé volumen, ¿cierto? Harina, sal y agua y ya. Pero el pan envasado bien, obviamente no puede tener la misma formulación de la marraqueta porque es un pan que te va a durar mucho más tiempo, que tiene que tener una claro, característica, un sabor en particular. Entonces, en lo posible, si tú tienes dos opciones, una envasada y otra sin envasar, trata de elegir la que es sin envasar o la que dure menos tiempo, porque es esa, la que dura menos tiempo, es la que tiene menos aditivos o conservantes la formulación. claro, claro. Eh, pues bueno, siguiendo eso mismo, hay ciertas prácticas o ciertas cosas que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una compra. No sé, se me ocurre en este momento cuando, no sé, voy a algún minimarket, supermercado y, no sé, si quiero comprar un yogur y veo que cuando voy a agarrar el yogur, la puerta del refrigerado está abierta, por ejemplo. Cositas así donde uno tendría que tener ojo, con lo mismo que dijiste del tema de ver cuándo se realizó, cuánto tiempo lleva. ¿Hay algunas así como cosas de ese estilo que tendríamos que tener muy en cuenta? Sí, bueno, generalmente las puertas de los supermercados, hay personas que están ahí revisando, ¿cierto? Viendo que los productos cumplan la cadena de frío. Mm, Pero claro, o sea, los, los productos, por ejemplo, lo más complicado son las carnes. De hecho, me ha pasado dos veces que he comprado claro. carne, la pedí por aplicación y las dos veces llegó putrefacta. Y era una Oh, carne que venía sellada al vacío. Pero claro, es una carne gringa. Es un corte americano que la probabilidad de que de ese corte no se perdiera la cadena de frío o no tuviera el máximo control era súper alta. Entonces, generalmente los cortes que vienen desde el extranjero son un poco... eh, puede pasar que hayan perdido cadena de frío. Y es más, yo lo compré en Jumbo, que Jumbo eh, tiene un sistema, un control de calidad súper exhaustivo. Tengo colegas que mm, trabajan ahí y son como súper... em, están súper pendientes de todo eso. Entonces, eso puede ser una cosa, fijarte que en lo posible sea una carne nacional. En el Jumbo puedes encontrar carnes nacionales, en Walmart, en Líder, Walmart, le vamos a decir, es difícil que ujú, encuentres carnes nacionales. Otra cosa que también puede ser un tip importante, los cortes de pollo, por ejemplo. Generalmente los ya, cortes de pollo que vienen trozados y vienen empacados son cortes de pollos que tuvieron algún defecto. No defecto nutricional, sino que un defecto físico. Entonces, el defecto físico del pollo también afecta la textura del pollo. Por eso que generalmente las carnes, los productos congelados, envasados de los productos cárnicos, tienen una textura como media chiclosa, medio mala. Pero ya, las carnes de vitrina están eh, no tienen, están bien en el fondo, o sea, no tuvieron que pasar por ningún proceso adicional para que se viera mejor en el fondo. ya. Y eso en general, la verdad, eso en términos como que se puede, no es parte de la inocuidad, pero sí, sí, es parte de la inocuidad, porque en el caso de la cadena de frío es parte también de la inocuidad.
Y esto te lo pregunto de total desconocimiento. Ahí tú dime si es que hay algo o si es que en verdad está todo en verdad muy bien regulado dentro de la industria. Pero ¿hay alguna práctica dentro de la industria alimentaria actual que de repente tú sientes que se podría cambiar como para mantener todo esto que estamos hablando de buenos procesos, de seguridad en los alimentos? ¿Hay algo que tú crees que, pucha, acá nos caemos un poco? Sí, sí, en general en las empresas que son medianas empresas pasa. Ya en las grandes Ya. empresas como no he entrado tanto en el proceso de las grandes empresas, pero grandes empresas estamos hablando de, puede ser Cencosud, puede ser Soprole, Carosi, Ah, ya, ellos ya, prefieren empresas, ¿ya? Pero medianas empresas que son, eh, puede ser Master, que es una mediana empresa, eh, ellos, sí, efectivamente, sin encasillar, estos casos que yo voy a comentar no son de sí, Master ni ninguna de las sí, 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 empresas que he nombrado, sino más bien en general para dar ejemplo del tamaño de empresa. Pero en general las empresas medianas, cuando están en crecimiento, la etapa de crecimiento es súper complicada, porque ya tienen ya, que empezar a migrar de quizás profesionales técnicos a profesionales ya ingenieros. Entonces, el salto de esos profesionales son costos tremendos. Entonces, cuando tienen que asumir esos costos, ¿cierto? Esos cambios, tienen que abaratar costos en otros lugares también. ¿Y dónde generalmente se abaratan costos? En temas de inocuidad. O sea, falta ah, mira, mucho la cultura de inocuidad en todas las empresas. Y la cultura de inocuidad parte desde el gerente general hacia abajo, hasta la señora que hace el aseo. Todos ya, tienen que tener esa cultura y es difícil implantarlo en las empresas chicas porque están pendientes de muchas cosas también y mm, y no entienden la envergadura que tiene el parte de la inocuidad. En el fondo, una marca puede ser, una empresa puede quebrar incluso por reclamos respecto a inocuidad. Entonces, como que eso claro, no se logra claro, entender. Una empresa no va a mm, quebrar porque utilizan un X aditivo, mm, porque en el fondo el aditivo en sí no te hace nada, no es un daño instantáneo, puede ser a largo plazo, y si es que lo consumas mucho, pero un problema de inocuidad es una cosa súper rápida que incluso puede llevar a la persona a la muerte. Entonces, claro, muy peligroso. ya, ah, buen punto ese. Oye, y bueno, volviendo a lo que tú mencionabas al principio, de un poco de lo que estás trabajando, de todos estos procesos, cómo se han automatizado, me interesa harto que nos cuentes un poco cómo ha cambiado el tema de la tecnología. ¿Qué es lo que se viene? Cómo se ha implementado el tema de la tecnología para empezar a tener como una alimentación mucho más saludable y, como tú dices, con procesos mucho más rápidos? Cuéntanos un poquito, a ver en qué está la industria hoy en día. Mira, la industria está muy de la mano ahora, se está agarrando fuerte con los temas de sustentabilidad. Ya. Y sustentabilidad y a la vez sostenibilidad, ¿no? Son conceptos que son como similares, pero no lo son. Una empresa sostenible puede ser sostenible en muchos aspectos, financiero, de recursos humanos o de materias primas, pero sustentable ya hablamos de un aspecto en particular. Y en general las empresas están apostando harto por eso, la recirculación de las materias primas. Para recircular materias primas se requieren tecnologías. Para Ya. deshidratar ciertas cosas, ahora se está trabajando mucho, por ejemplo, el orujo en los viñedos, se desperdiciaba mucho orujo de uva. Entonces hay negocios que agarraron esos productos, los deshidrataron, ¿cierto? Los procesaron para hacer los polvos. Pero el proceso de deshidratación no es el proceso de deshidratación que nosotros conocemos, ¿cierto? De calor,
sino que existen otros procesos. Está el liofilizado, que es una deshidratación en frío, y se están armando otros procesos que sean más accesibles porque el liofilizado es muy caro y aquí en Chile no hay tantas empresas que tengan esa tecnología. ya, Entonces se está implementando nuevas formas, mecanismos para poder hacer que un producto dure mucho sin utilizar aditivos de conservación. Porque la idea mira. de deshidratar un producto Mm, es que el producto te dure, ¿ya? Entonces, para que un producto dure, si, cuando nosotros lo deshidratamos, en el fondo también perdemos nutrientes, vitaminas liposolubles, por ejemplo, o hidrosolubles, más básicamente, hidrosolubles. Las liposolubles difícilmente se van a perder en la deshidratación, pero esa pérdida de nutrientes no se da con estos nuevos métodos que se están haciendo. Entonces, se están implementando tecnologías que hacen que los alimentos sean lo más completo posible, sin tener que adicionar nada, sino que conservar la esencia misma del producto, el reciclaje también de materias primas, evitar el desperdicio también de tantos alimentos en la industria alimentaria. Ahora hay mucha, no sé si tú conoces una aplicación que se llama Goodmeal, que es sí, donde uno va a rescatar que trata del rescate de la comida, ¿cierto? Bueno, ahora sí, ayer de hecho conocí otra que no recuerdo el nombre, pero esta otra la encontré súper chora porque es para los supermercados. Entonces, ya, tú compras y vas al supermercado a retirar, ¿y qué retiras? Retiras una bolsa con un montón de verduras que están valoradas. mira, De hecho, ayer una amiga me mostró esto y yo calculé y dije, oye, pero eso cuesta 10.000 pesos y a ella le salió 4.000 pesos. Entonces, wow, ahí no tenemos, la tecnología que tenemos ahí es una aplicación, ¿ya? Pero el mm, concepto de sustentabilidad o de evitar desperdicio es algo que va a traer de la mano mucha tecnología. Em, lo mismo con el tema de uso de, para hacer una aplicación o para hacer un software se requiere una cantidad de recursos, o sea, eso implica huella de carbono o uso de recursos hídricos, ¿cierto? Para desarrollar una aplicación. Entonces también se vienen las energías verdes. Hay servidores, de hecho, que funcionan con energías verdes, con paneles solares, y esos servidores también van a ser parte también de todas las industrias transversal, o sea, todas las industrias tecnológicas, alimentaria, así que se viene potente, pero despacio, porque eso es caro. O sea, ya, todavía los ya, costos que tiene la inteligencia artificial son abismantes, o sea, es muy caro la IA, y también utiliza mucho recurso ambiental. claro, claro. ¿Y Chile está un poco de la mano con los avances que se están dando a nivel mundial o estamos un poco atrasados con todo esto que comentas? Si lo comparamos con Estados Unidos, estamos harto atrasados. Ya, Estamos bien atrasados. Estamos recién entendiendo lo que es la inteligencia artificial. La mm, inteligencia artificial que se utiliza aquí, o sea, bueno, la inteligencia artificial es como bien transversal, pero no es tan inteligente como parece. La verdad es que depende mucho de cómo tú nutras esa inteligencia. Entonces, el nutrir esa inteligencia es lo que nosotros estamos atrasados. No en la claro, tecnología en sí, sino que en el uso de la tecnología. O sea, falta mucho todavía implementar, que las empresas adopten la tecnología. O sea, está talento, talento. Porque ya, es un costo claro, relevante. Entonces, claro. es difícil, pero claro, cuando tú le haces ver a una empresa de, oye, la eficiencia de este sistema te va a ahorrar esta cantidad de horas, no necesariamente personal, ojo ahí, que no necesariamente la Mm, IA va a reemplazar personas, pero sí te va a ahorrar más tiempo y te va a permitir producir mucho más en menos tiempo. Entonces sí, claro, efectivamente estamos atrasados. ya, ya. Bueno, Karen, llegando un poquito al final de la entrevista, de nuevo agradecerte el tiempo que te tomaste. Yo sé que estás muy ocupada, bueno, ahora se te viene también una tarde movida. Eh, Me gustaría, bueno, que si pudieses dejar un mensaje final, más basado en lo que tú crees que es la importancia que deberíamos tener todos los que vamos a un mercado, minimarket, lo que sea, para entender qué estamos comiendo, cómo deberíamos comer,
último mensaje para todos los que están viendo esta entrevista. Em, Siento que la conciencia alimentaria es transversal. Es tanto lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, si lo aprovechamos lo suficiente. Entonces, creo que la gente, las personas deberían empezar a no demonizar tanto los alimentos solamente o enjuiciar un alimento, ¿cierto? Solamente por la cantidad de aditivos que tenga, sino más bien bajarle a eso, o sea, bajarle quizás al consumo de eso, no eliminarlo por completo porque ahí entramos a una a una guerra, ¿cierto?, con nosotros mismos, logra ser un poco angustioso, porque en el fondo, bueno, si no puedo comprar este alimento, o sea, si no voy a comprar este alimento, voy a tener que comprar algo mucho más caro. Entonces ahí empieza un desequilibrio económico que puede afectarte más allá de el hecho de que consumas el producto que tiene más aditivo. Entonces, quizás bajarle un poco a esos alimentos que son ultraprocesados. No recomiendo eliminarlos por completo, por una razón económica. Lo segundo, ser más consciente también con lo que compramos, o sea, ser ordenados. Idealmente, si tú vas a comprar la producción que tú vas a hacer para la semana, compra para eso, porque eliminar alimentos es un problema que en Chile se da mucho y se está trabajando para evitar, en el fondo, hacer que la gente no desperdicie tanto alimento o utilizar esos alimentos desperdiciados en otras áreas. Entonces, tratar de ser súper ordenado con ese tema. Y en el fondo, ser felices con lo que comemos. O sea, no hay que darle tanto chance a todo lo que vemos en redes sociales o todo lo que logramos leer, porque hay muchas personas que transmiten mensaje en base a sus creencias limitantes. Entonces, si yo voy a decir esto es malo, porque es malo para mí, no significa que sea malo para todos. Entonces, arma tu propia creencia, haz tus propias pruebas. Si es que el gluten te hace mal a ti, está bien. Si es que no te hace mal, está perfecto. Entonces, trata de tomar las cosas más, haz tu propio examen más personal. O sea, toma decisiones más personales, más que lo que se ve en redes sociales. Buenísimo, buenísimo. Oye, me encantó, Karen. Muy bueno, bueno, todo lo que dijiste, muy buen contenido, así que de nuevo muy agradecido, ¿ah? No, está bien, Patricio. Muchas gracias por invitarme a esta instancia. Siempre va a ser bueno hablar de estos temas, a pesar de que mi vida gira en torno a los alimentos. Me encanta eso. Así Genial, que feliz genial. de apoyar en este proyecto. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a compartir también tus redes para todos los que quieran seguirte. Yo lo recomiendo mucho porque a mí me encanta mucho todo el contenido que subes. Así que eh, Muchas gracias. para que te puedan seguir. Ya, pues Karen, muchas gracias. Que te vaya muy bien también en todo lo que se viene ahora. Gracias, Patricio. Que tengas buena tarde. Estamos Vale. hablando. Chao, chao. Chao.